Muy bien, bueno, lectores, seguimos en este tema sobre la filosofía, tema extenso, pero bueno, ya conocimos en general una evolución de lo que es la filosofía. Ahora vamos a ver cómo, cómo llevamos a cabo, cómo ejercitamos la filosofía en nuestro día a día, o más bien, dónde vemos la filosofía en nuestra actualidad. Iniciamos con la siguiente pregunta, profesor. Eh, ¿Para qué nos pudiera servir la filosofía en la actualidad? Bueno, considero que la filosofía no es una ciencia que tenga una utilidad práctica como tal. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si ustedes van a facultades de filosofía, algunas están desiertas. No hay muchas personas que se interesen por la filosofía. Y ustedes, a propósito de lo que mencionabas, si tú quieres aplicar la filosofía o dónde la ves, pareciera que está cada vez más escondida, porque la gente o mucha gente deja de preguntarse cosas. O sea, por ejemplo, actualmente las personas están casi como omnibuladas o cegadas, enceguecidas por cuestiones como los celulares, videojuegos, pornografía, etcétera, muchas cosas. Entonces dejan de reflexionar. De hecho, ahora que toca eso de no tendría sentido, creo que sería todo lo contrario. Siento yo que la filosofía es lo que le da sentido incluso a nuestra vida. También de cierto modo nos ayudaría a conocernos mejor, porque cómo yo puedo comprender a otra persona, a una sociedad, al mundo incluso, si no me conozco primero como persona, qué es lo que llevo dentro, de fondo. Al parecer yo pienso que también la filosofía ahorita lo ven los ciudadanos como una materia de estudio o está reclutada en la educación principal. O sea, es nada más como que lo ven como siento yo como que a veces nada más se malinterpreta o se ve como nada más es una materia, pues, o sea, como tal, sino como que sabiendo de que, pues, siento yo como que la filosofía está en todas las partes, o sea, siempre y cuando la autodescubras por tu cuenta o te empieces a indagar. Yo tengo una pregunta, en su caso, o una persona que ha estudiado filosofía, ¿para qué lo prepara la filosofía? ¿Para enseñar a los demás? ¿Para simplemente enseñarse a sí mismo? ¿Para influir en más personas? ¿O qué? O incluso también en el sentido ya de como empleo, como ejercer, ¿cómo sería una vida profesional de un filósofo? Bueno, primero me gustaría retornar a la postura que mencionaste sobre el autoconocimiento. Y a propósito de cápsulas anteriores donde hablábamos de Sócrates, él vio a la entrada de un dintel una frase que significaba conócete a ti mismo. Entonces él decía que esa era una de las principales finalidades de la filosofía, conocernos. ¿Para qué sirve conocernos? Tal vez alguien pues diría, ¿cómo no me voy a conocer yo si pues siempre me veo, siempre ando conmigo, siempre estoy con mi pensamiento, hasta voy al baño conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo no me voy a conocer? Pero hay personas, o yo considero que actualmente vemos personas que no identificamos bien nuestros principios, no conocemos nuestras raíces, ni siquiera, por ejemplo, por mencionar un caso, hay personas que no saben ni cómo se llama su mamá en la secundaria. Entonces, es increíble que sepan, por ejemplo, otro tipo de cosas como, no estoy en contra de ellos, pero que sepan, por ejemplo, el nombre de un artista, su carrera, cuando iniciaron, etcétera. Tu serie favorita. Sí, o sea, cómo va la vida de otro ser humano que no existe de forma real, pero sí de forma ideal en una serie o en alguna otra cosa fantasiosa. Entonces, por ahí va esa primera pregunta, el atreverse a conocerse a sí mismo. Creo que esa podría ser una gran utilidad. ¿Y para qué sirve conocerte a ti mismo? Porque sabes cómo reaccionarías, sabes cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, etcétera, ¿no? Respecto a otra pregunta que mencionaba sobre en qué te puedes ocupar como filósofo de manera práctica, tal vez lamentablemente casi siempre nos dedicamos solamente a la escuela y a la escritura.
Son como las partes más prácticas. Hay algunas instituciones que ocupan también filósofos, pero cada vez son menos. Como mencionaba, también el campo laboral es más reducido. Tienes que dedicarte muy a fondo para poder sobresalir en este campo de estudio. Y por eso también, como no es muy redituable económicamente hablando, muchas personas no lo consideran. Otro detalle, ¿para qué nosotros ocuparíamos realmente la filosofía? Por ejemplo, esto que mencionábamos de tener un pensamiento propio. Actualmente, y es algo que comparto también con mis alumnos, ¿cómo es posible que tú estés pensando lo que todo el mundo está pensando? O sea, digamos, por ejemplo, no sé, una marca de zapatos, digamos, no sé, un estilo de vida o una casa, y casi todos tenemos el prototipo ya muy establecido. Pero eso es porque la globalización nos ha alcanzado tanto que no nos detenemos ni siquiera a pensar en eso. ¿Para qué serviría, por ejemplo, en este mundo de redes de conocimiento, tener un criterio propio? Que sirve simplemente para interpretar el mundo, para interpretar la realidad. De acuerdo, decía Platón, que de acuerdo a lo que pienses, tu pensamiento se va a convertir en acciones. Creo que es lo que sucede en nuestra actualidad ahora que lo menciona de esa manera. Por eso es importante la filosofía, porque nos enseña a pensar y al enseñarnos a pensar, pues creamos nuestra propia identidad. Como usted bien lo menciona, evitamos actos repetitivos que los demás hacen y dejamos de actuar como una sociedad, pues, se puede decir que controlada. Yo pienso que también es que a veces que la sociedad o la mercadotecnia nos bombardea con pensamientos, se puede decir, ideológicos, que ya no te cuestionas, por ejemplo, eso que usted hablaba sobre que ya sus alumnos ya no se saben ni el nombre de su mamá, o incluso pues no se conocen bien a sí mismos, sino como que a veces la sociedad de consumo ya te hace, o te traza un camino en el cual ya debes de seguir, y ya todo aquello que sea pensado por cuenta propia ya se puede parecer absurdo, pues. Ahorita como que ya todo te lo ponen en charola de plata, y que ya no, pues ya no es necesario pensar, ¿verdad? Ya tienes todo a la mano, todo al alcance. A lo mejor también ese sería como algo, pues algo absurdo, pues, que sería descartar en su totalidad la filosofía en nuestro día a día. Y otra de la metáfora, se me ocurre una metáfora o algo parecido, de que tú vas en un barco, y si no sabes, no conoces a tus tripulantes, no conoces el capitán, no conoces las profundidades del océano, prácticamente el barco se va a dirigir hacia donde él quiera, o hacia la corriente que se dirija. O sea, yo lo que digo es como que la filosofía sí es un componente de autoconocimiento, porque si tú tomas el timón de ese barco, pues te va a dar una dirección, y te va a dar un lugar, una brújula. Siento yo como que es una brújula interior que te va a dar libertad. Sí, de hecho la libertad interior pues sería un beneficio del desarrollar el pensamiento crítico, que es, creo que muchos lo mencionan como la ciudadela interior, ¿no? Como que esa libertad interior que tú tienes, y yo creo que también te daría como un propósito de vida. También sería como... Sí, pues ya lo teníamos también con la imagen del auriga, ¿no? Te da una dirección la filosofía, sobre todo te permite, como dices, ir desarrollando tu propio pensamiento, tus propios criterios, te van a transformar en unas acciones. Por ejemplo, esto que mencionabas de la ética profesional. Ahorita hay una serie muy interesante, también se me hace algo bizarra, que se llama Black Mirror, que plantea unos problemas éticos muy fuertes. Sin embargo, pareciera ciencia ficción, pero en algún tiempo lo que ahora estamos haciendo como sociedad parecería la ciencia ficción de hace muchos años. Entonces es muy interesante ir reflexionando sobre esto,
Actualmente también tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Había una frase por ahí de Albert Einstein que decía: temo el día en que las máquinas sean más inteligentes que los seres humanos. Entonces, creo que es un tema interesante también reflexionar qué tanto estamos usando aquello que nos caracteriza de los demás seres, ¿no? Por ejemplo, un animal, a pesar de que tiene razonamiento, no llega hasta el momento a tener la capacidad racional que tiene un ser humano. Es una de las características, decía Aristóteles, el ser humano es un animal racional. Aristóteles también decía: el ser humano es un ser político o un ser social. ¿Qué tanto se están desarrollando las relaciones humanas actualmente? De manera física, porque de manera digital se han multiplicado, pero es el tiempo en el que menos comunicados estamos. Por ejemplo, en las familias, el hecho de que haya pantallas, Black Mirrors, en diferentes lugares de la casa, evita que haya contacto entre las personas que habitan la casa. La verdad parece alarmante todo esto. Como bien lo mencionan, como si fuera ciencia ficción a futuro, pero que pareciera que vamos encaminados hacia allá. Siento yo, desde mi punto de vista, que es una consecuencia de que ya nos hemos dejado de cuestionar, de filosofar. Por ende, creo que la filosofía está ya muy infravalorada, ya está muy dejada a un lado, cuando realmente puede ser nuestra salvación hacia una humanidad más libre, más racional. Bueno, a raíz de todo esto, siento que nos hemos vuelto menos pensantes porque tenemos más comodidades en todos los ámbitos, al grado de olvidarnos de pensar. Por ende, pues eso nos hace más moldeables a que nos manipulen como quieran. También otro factor, quizá veo yo, de que ya ha abandonado en los sistemas educativos la materia de filosofía. Usted que es profesor también, ¿qué nos puede comentar sobre este tema? Bueno, un aspecto interesante sobre esto es el periodo neoliberal que se desarrolló aquí en nuestro país, el cual estaba en contra del pensamiento crítico. Entonces, al que cuando un gobierno tiene un grupo de personas que piensan, que razonan, que lo cuestionan, pues es como traer una basura en los zapatos, una piedra, porque es como incómodo. Entonces, por esa razón se empezó a disminuir el número de horas, sobre todo en el nivel de bachillerato. En muchos lugares se eliminaron las clases de filosofía, y también había otro problema, que muchas personas que impartían estas clases pues no eran filósofos, e incluso aunque eran filósofos no sabían impartir la clase. Entonces también era como muy pues poco práctico tener clases de filosofía con alguien que no supiera filosofía, porque a veces hasta te encontrabas no por menospreciar a estas personas, pero incluso intendentes que estaban dando clases de filosofía cuando no habían tenido una formación filosófica. Por otro lado, también se ha dejado o se ha perdido interés debido a que, como mencionábamos, las ofertas laborales para los filósofos no son muy grandes. Entonces, como no hay un campo laboral parecido, por ejemplo, a las ingenierías, pues ha tenido menos propaganda, ha tenido menos interés las personas. Sin embargo, por ejemplo, actualmente en la Ciudad de México, en algunas otras ciudades, ha tenido gran relevancia porque se está tratando como de rescatar conocimientos milenarios, por ejemplo, aquí de los aztecas, de los mayas, de los otomíes, purépechas, etcétera. Ha habido como un resurgimiento, sobre todo en instituciones como el INA, el ENA, por ejemplo, algunas escuelas que todavía tienen facultades de filosofía, de antropología, de sociología, etcétera, que todavía tienen cierta demanda en cuestión de estudiantes y hay mucho interés. Considero que esto también se debe al capital cultural. Por ejemplo, algunos pueblos pequeños, como no tienen muchos referentes en torno a este tipo de temas, el interés es menor. Y en la ciudad, comparado con la masa, pues también es mucho más menor, pero debido a que son una gran cantidad de personas, allá se nota como si hubiera un mayor interés. Pues yo creo que la filosofía todavía tiene mucho que aportar a la educación.
Actualmente el programa de estudios de la Nueva Escuela Mexicana ha apostado por un filósofo que se llama Paulo Freire, que también es un partícipe de la creación de la educación de la liberación. Entonces, pues creo que va caminando. La filosofía es tan independiente que va a seguir viviendo, va a seguir floreciendo en los lugares que a veces uno ni se imagina y va a seguir como teniendo importancia. Y como mencionabas, creo que la filosofía es como una luz, donde más oscuridad hay, es donde más sentido tiene. Entonces ahora, como ustedes han mencionado, la filosofía pareciera que ya el ser humano no filosofa, creo que ahora en este tiempo y en los tiempos venideros es donde más sentido va a tener filosofar, pensar por uno mismo. Y yo también tengo una duda o que nos diera más bien un consejo a la audiencia o a las personas que quieren indagar más sobre el tema sería de que ¿qué recomienda estudiar? Se puede decir como filosofía callejera o estudiar por tu cuenta filosofía o, o incluso, o sea, si yo soy un ciudadano, soy una persona común, o sea, me recomienda que me reclute en una institución o incluso también puedo desarrollar esa forma de pensar a través de libros como tal, ¿sabes? Bueno, ahí hay una cosa interesante. Al principio estábamos platicando sobre la sabiduría. La sabiduría está en todos lados. Yo creo que se requiere más bien como una actitud de apertura para poder estar receptivo a esa sabiduría. Por ejemplo, la sabiduría, la filosofía busca la sabiduría. Entonces, puede ser que encuentres la sabiduría en el lugar menos esperado, con la persona menos esperada, no sé, como que te sorprende. O sea, si tú tienes la actitud de dejarte sorprender, como la actitud de la curiosidad, la actitud así como de la inquietud de buscar el conocimiento, donde quiera lo vas a encontrar. Sin embargo, sí es recomendable que tengas por lo menos, como ahora ustedes que tienen a lo mejor un podcast de esto, o personas más especializadas incluso que nosotros, como una guía para que tú sepas más o menos qué es lo que te gusta. Un poco más de conocimiento siempre te va a permitir seleccionar aquello que te agrada. Por ejemplo, los libros que recomiendo son algunos que yo he leído o que algunos que me han llamado la atención. Si ustedes invitaran a otro filósofo, esos no los tomaría en cuenta. ¿Por qué? Porque va a depender de tu propia experiencia. Pero yo creo que si tú tienes esa actitud de apertura, incluso platicábamos de novelas, de poemas, de incluso frases que encierran en sí mismas filosofía, encierran en sí mismas conocimiento, pues ahí lo vas a encontrar si es que tienes la actitud de dejarte sorprender. Se puede resumir que pues la filosofía y la sabiduría uno lo puede adquirir en prácticamente en todos lados. Pero, por ejemplo, en los libros, en nuestro caso, no hemos estudiado nada de filosofía, solo hemos leído y es una herramienta muy sabia, muy enorme, un libro. Y no necesariamente de filosofía, puede ser de cualquier otro tema. Por ejemplo, yo he leído novelas, aparte de que es más entretenido, obviamente, eh, siempre vienen mensajes filosóficos que a veces uno no ve, pero que inmediatamente los aprendes. Ya porque aprendemos más a través de ejemplos. Pero yo digo que, y tratándose en nuestro podcast de libros, pues recomendamos en nuestro caso, recomendamos leer, porque dentro de un libro, sea de lo que sea, puedes encontrar mucha sabiduría y puedes desarrollar un pensamiento crítico, y a final de cuentas eso es filosofía. Ese será como, bueno, de mi parte sería mi recomendación y mi aporte a una sociedad que pueda tener una tendencia baja en temas de pensar, de filosofía, para revertir esto. Y como usted lo menciona, quizás ahora es cuando más se necesita o cuando más importante sea la filosofía, en un momento muy crítico. Sí, pues yo también lo que recomiendo es pues leer un libro que haya sido, pues se puede decir de un filósofo reconocido, que haya hecho cambios, que haya hecho cambios transformacionales en la sociedad.
Y pues yo, por ejemplo, estoy actualmente leyendo un libro de filosofía, se llama El mundo de Sofía, por un escritor noruego que se llama Justin Garner. Yo creo que es una introducción hacia la filosofía, y ya después de ahí, a partir de esa lectura, ya que despiertas la curiosidad de asombro, como el profesor lo decía, pues ya, si quieres ya especializarte un poco más sobre filósofos, ya que hablan sobre ciertos temas como la metafísica, la odontología, y todo ese tipo de temas, pues ya te puedes especializar más a fondo de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tus gustos. Yo recomendaría pues empezar con un libro que es básico para empezar la filosofía. Bueno, pues ya simplemente para concluir este tema sobre la filosofía, de un principio a un fin, se puede decir, dejaremos nuestro aporte como de manera de conclusión de que la filosofía está en todas partes, donde uno quiera exprimir esa sabiduría. Obviamente depende de cada uno, de nuestra capacidad, de nuestra mente, pero en sí nosotros recomendamos leer. Simple hecho de leer cualquier tipo de libros puede despertar sentido filosofal de cada uno. Más pues agradecemos su participación, profesor Jesús. Ha sido muy gratificante tenernos en este espacio, compartir su experiencia, sus conocimientos, y pues estamos seguros que la audiencia también estará agradecida. Gracias a ustedes. Sí, yo también, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y esperemos que sea un parteaguas de un antes y un después, y de que pues que vengan más podcasts, más episodios sobre esto. Muchas gracias, profesor. Perfecto, bueno, sin más nos despedimos. Gracias, audiencia, por escucharnos hasta aquí. Gracias, lectores, y los invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro podcast, nuestro canal, YouTube, Spotify, TikTok y Facebook, Tu Libro, Tu Mente. Agradecemos cualquier comentario y sigue la invitación abierta para quien quiera compartir sus conocimientos al aire libre, al mundo. Hasta luego.